y que vamos, como es una viga de 2 materiales, entonces sugiere de que sea una sección transformada, ¿verdad? Entonces lo vamos a resolver esta siguiente viga. Muy bien, y nuestra evaluación corta número 2 fue el fin de semana, ¿sí? Al final fue viernes y sábado y constó de problemas no tan elaborados, sino más básicos de torsión. Entonces ahí están sus notas y cualquier duda por aproximación o algo similar me pueden escribir un correo, ¿sí? Muy bien, entonces estábamos en esta parte. Vamos a iniciar con este problema. Nos dicen que la viga de concreto reforzada que se muestra en la figura está sometida a un momento positivo de 175 kN. Nos dice que, conociendo los módulos de elasticidad, 25 gigapascales para el concreto y 200 gigapascales para el acero, nos piden determinar el esfuerzo en el acero y el esfuerzo máximo en el concreto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver que tenemos la longitud H, ¿sí? La H que es la altura o la altura total, ¿sí? Que son 540 milímetros H. La base B, que son 300 milímetros. El recubrimiento, sí, que son 60 pulgadas, ¿sí? Perdón, 60 milímetros. ¿Sí? Recubrimiento es la distancia que hay desde el costado de la viga hasta el acero, ¿sí? Y entonces la distancia D, que a nosotros nos interesa, va a ser igual a, o sea, la distancia de lo que hay en compresión, esta parte de acá, hasta las varillas de acero, sería 540 menos 60 milímetros, o sea, 480 milímetros es la distancia D, ¿sí? Entonces, mucho ojo con el planteamiento, ¿sí? Entonces, como primer paso, vamos a convertir todo a concreto, ¿sí? ¿Y cómo le vamos a hacer? Vamos a determinar la famosa N, ¿sí? Entonces, si lo vamos a convertir todo a concreto, el módulo de elasticidad del acero va arriba y el módulo de elasticidad del concreto va abajo, ¿sí? Entonces serían 200 gigapascales dentro de, ¿cuánto? Ah, sí, 25 gigapascales. ¿Cuánto nos da la N? Gigapascales se simplifica con gigapascales. 8. Muy bien, gracias. Nos da 8, ¿sí? Entonces vamos a convertir todo a concreto con el 8, ¿sí? Ahora, como el área de las varillas es muy pequeña, ¿sí? Entonces la vamos como a puntualizar. Entonces ahí sí vamos a convertir toda el área, ¿sí? Que es como son segmentos circulares, como si multiplicáramos el diámetro, ¿sí? Entonces el área del acero sería igual a... ¿Cuántas varillas tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, 4 veces por pi cuartos del diámetro, que son 25 milímetros, al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da el área del acero antes de transformarlo, sin transformarlo?
Recordemos que es al cuadrado, no a la 4. Me dio 1.96 por 10 a la 3. Muy bien, gracias. 1.96 por 10 a la 3 milímetros al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver nuestra sección transformada, por así decirlo, y agrietada. ¿Sí? Entonces vamos a tener una parte de la viga que la que va a estar en compresión, o sea, la del concreto, se va a quedar totalmente íntegra, ¿verdad? ¿Sí? Y va a pasar, vamos a puntualizar el área del concreto, así como el área del acero, así como una barra, ¿sí? Como una banda, por así decirlo. Y vamos a obtener N por AS, ¿sí? Entonces, esta referencia se le conoce como el eje neutro elástico, ¿sí? Entonces, yo no sé a qué distancia está el eje neutro elástico. Por lo tanto, voy a colocar una referencia de aquí hacia acá, ¿sí? Voy a colocar aquí como la distancia X. Aquí voy a colocar 300 milímetros. Y la distancia que hay de aquí a acá serían 480 milímetros. Y la que hay de aquí hacia acá sería 480 menos X, ¿sí? Estas serían nuestras distancias, ¿sí? Recuerden, esta es ya la sección transformada y la sección agrietada. ¿Cuánto nos da 8 por 1.93, 1.96 por 10 a la 3, perdón? 15.68 por 10 a la 3. Muy bien, gracias. 15.68 por 10 a la 3, ¿sí? Milímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo encuentro el eje neutro? ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es plantear lo siguiente. Voy a determinar que los primeros momentos de área tanto en tensión como en compresión tienen que ser iguales, ¿sí? Es igual a tensión, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con primer momento de área? Con el área por su distancia al eje, o sea, momento X, ¿sí? Entonces voy a hacer como si hiciera momentos respecto al eje neutro, ¿sí? Entonces, en compresión, la figura como es rectangular, su centroide está a la distancia X medios, ¿verdad? Entonces, sería igual 300 por la altura X por X medios, ¿sí? Eso sería la parte en compresión, ¿sí? Tiene que ser igual a la parte en tensión, que la parte en tensión sería 15.68 por 10 a la 3 por su brazo, que su brazo sería 400 menos X. 480, perdón, es que no había ese 0. 80 menos X, ¿sí? Entonces aquí ya me queda una ecuación donde yo puedo despejar para X, ¿sí? Si quieren lo ordenamos y me quedaría 150 X al cuadrado es igual a
15.68 por 10 a la 3 por 480 menos 15.68 por 10 a la 3 veces x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar aquí? Me va a quedar una ecuación cuadrática, ¿verdad? Entonces, yo en mi calculadora ya puedo sustituir estos valores, ¿sí? Muy bien. Entonces, si quieren lo sustituimos, solo lo vamos a ordenar e igualamos a 0. 150x al cuadrado más 15.68 por 10 a la 3 veces x menos 15.68 por 480 sería 7.526 por 10 a la 6, ¿sí? Es igual a 0, ¿sí? ¿Cuánto nos dan las x en nuestra calculadora? Utilizamos la función cuadrática. ¿Y cuánto nos dan cada una de estas x? Nos van a dar dos respuestas. Recuerden que la ecuación cuadrática siempre da dos respuestas. 177.74. Muy bien, gracias. 177.74. Y menos 282.28. Muy bien, 282.28. Entonces recuerden que como estamos trabajando en milímetros, todas nuestras respuestas nos van a dar en milímetros, ¿sí? Ahora, vamos a descartar la respuesta x2 porque es negativa, ¿sí? Entonces, no podemos colocar un eje neutro a una distancia negativa, ¿sí? ¿Estamos claros con esa parte? Y vemos que el 177.74 es positivo y es menor que, bueno, no habría ninguna diferencia, ¿sí? Solo tomamos el valor positivo. Muy bien. ¿Dudas o comentarios? Sí, ingeniero, yo no muy caché estos en la sección agrietada. Ajá, sí. Digamos las líneas donde dice X y, por ejemplo, donde está ubicado el centro, digamos, Ajá, digamos, es que como, la fíjate figura. que al estar agrietado, hay una parte de concreto, ¿sí? La que voy a dibujar en línea punteada, que ya no existe, por así decirlo. Entonces no forma parte del análisis, ¿sí? Sino que únicamente lo que resiste tensión, que es el acero, y el concreto, ¿sí? Pero como no sabemos exactamente, porque la sección no solo es transformada y también es agrietada, no sabemos dónde está la ubicación del eje neutro. Por eso lo que nosotros hacemos es igualar los primeros momentos de área en tensión y en compresión, ¿sí? Ah, ok, está bien. Muy bien. Entonces, ahora Ingeniero, vamos. Sí, dígame. solo es que yo no muy entendí o sea, las igualaciones, digamos, usted dice 300 por X, es el área y el centroide, o sea, el X medios, ¿qué significa? O sea, no sé si me podría volver a explicar esas dos Ah, ecuaciones que hizo, por muy favor. bien. En el área en concreto, sería el área, ¿sí? 300 por X es el área, ¿sí? Y la distancia que hay del eje neutro al centroide de la figura, ¿sí? Al centroide C, sería el brazo, ¿sí? ¿Sí? Ahora, el 15.68 por 10 a la 3 es el área de acero, pero ya transformada, o sea, área transformada.
área transformada. Y como nosotros conocemos que de la parte del concreto hacia el acero hay 480, ¿sí? Pero nos interesa la distancia del eje neutro, el centroide del acero, ¿sí? Por lo tanto, el de cada figura. Por eso, área por brazo es momento respecto a la distancia y área por brazo también. Gracias. Muy bien. Entonces, ya que nosotros ya conocemos la distancia x1, ¿sí? O la x, ya podemos determinar su inercia y por lo tanto los esfuerzos, ¿sí? Entonces, yo voy a determinar las inercias respecto al eje neutro elástico, ¿sí? Para ello yo voy a utilizar inercia de compresión es igual a 1/3 de la base por la altura al cubo, o sea, 1/3 de 300 por 177.74 milímetros al cubo, ¿sí? Ahora, ¿por qué utilicé 1/3? Porque si nosotros sabemos, es que esta es ya como una fórmula para inercia respecto cuando la figura que queremos determinar tiene su base en el centroide, ¿sí? Pero ustedes también pueden utilizar, si desean, alguien para comprobar 1/12 de la base, que es 300, por la altura 177.74 al cubo, más el teorema de ejes paralelos, 300 por 177.74 por 177, perdón, 170 por 177.74 dividido 2 al cuadrado, ¿sí? Deberían llegar a las mismas respuestas, ¿sí? Podrían alguien ver un lado y comprobar si da del otro lado, ¿sí? Sí, en la misma respuesta, Inge, ambos dan 561.551 por 10 a la 10 a la 6. Muy bien, así está bien escrito. Entonces 61.55 dan las 12. Punto Utilizar 51, Inge, 1/3 perdón. de la base. Así. No hay problema. Esta es la 51. Entonces podemos utilizar 1/3 de la base o el teorema de ejes paralelos, que al final esta ecuación es reducida de esta, ¿sí? ¿Cómo determino yo la inercia en tensión? Que sería igual a el área, ¿sí? El área, o sea, 15.68 por 10 a la 3 milímetros al cuadrado por la distancia entre los centroides al cuadrado, ¿sí? Vamos a utilizar área por distancia al cuadrado, como si utilizáramos únicamente la parte de los ejes, el teorema de ejes paralelos, ¿sí? Por 480 menos 177.74 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da la inercia de tensión?
Me da 1.43 por 10 a la 9. $1.43 por 10 a la 9 milímetros al cubo, ¿sí? A la 4, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bien. Sí, ingeniero. Muy bien, Ingeniero, yo gracias. tengo una duda. Sí, dígame. Es que yo no entiendo cómo sabemos cuando está en tensión y en compresión. O sea, supongo que lo de arriba está en lo de en compresión, ¿no? Ah, sí, lo que pasa es que como nos dicen que tenemos un momento positivo, entonces todo lo que está arriba va a estar arriba del eje neutro va a estar en compresión, va a estar abajo va a estar en tensión. O sea, solo el acero. Ah, ya entendí. Gracias. Bueno, está bien. Ahí está. Entonces vamos a determinar la sumatoria, la inercia total, que sería la inercia en tensión más la inercia en compresión. ¿Cuánto nos da la sumatoria? ¿Cuánto nos da la inercia total? $1.99 por 10 a la 9. Muy bien, gracias. 1.99 por 10 a la 9 milímetros a la 4, ¿sí? Entonces, si desean, ya pasamos a determinar los esfuerzos. El esfuerzo de compresión máximo, que sería el esfuerzo en el concreto. Vamos a utilizar el momento ya no lo dan, ¿verdad? Así, 175 kilonewton metros, entonces sería 175.000 newton metro por la distancia C, ¿sí? Que en este caso sería la distancia del eje neutro a la fibra más alejada en compresión. ¿Cuánto sería? La de 177. Sí, así es, muy bien. 177 milímetros, lo vamos a dividir dentro de 1000 para pasarlo a metros. Y dividido la inercia, que sería 1.99 por 10 a la 9. Y todo esto dividido 1000 a la 4 para pasarlo a metros a la 4, ¿sí? ¿Cuánto nos da el esfuerzo en compresión? ¿Cuánto nos da? Eh, 15.63 megapascales serían. Sí, disculpen, no escuché bien. Perdón. 15.63 megapascales. Muy bien, gracias. 15.63 megapascales. Muy bien, entonces colocamos acá. Ahora vamos a determinar el esfuerzo de tensión, que sería el esfuerzo en el acero, ¿sí? Ahora, vamos a utilizar siempre el mismo momento, 175.000 newton metro. Ahora, ¿cuál sería la distancia que hay del eje neutro a la parte más alejada en tensión? ¿Cuánto sería? O si quieren lo colocamos como fórmula. ¿Cuánto sería?
480 menos 177.74. ¿Sí? Esa sería la distancia que hay del eje neutro a la parte en tensión. ¿Sí? Y la inercia es la misma. 1.99. Muy bien. 1.99 por 10 a la 9 dividido entre 1000 a la 4. ¿Sí? Ahora, si esto sería si fuera en concreto. Ahora a mí lo que me interesa es ya transformarlo. ¿Qué tengo que hacer para transformarlo? Multiplicarlo por el 8. Muy bien, gracias. Multiplicarlo por el 8, que es nuestra n, ¿sí? O sea, todo multiplicado por 8. ¿Cuánto nos da este esfuerzo? Me da 212.64 megapascales. Muy bien, 212 ¿punto cuánto? 64. 64 megapascales, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene dudas o comentarios sobre esta parte. Sobre los esfuerzos, sobre la inercia, sobre el 1/3, Yo ¿sí? tengo una duda, ingeniero. Ajá, decime. En la inercia de tensión, ¿porque ahí no Ujú. aplicamos la fórmula otra vez de 1/3? Lo que pasa es que, mira, estrictamente hablando, tendríamos que encontrar la inercia de un círculo, ¿sí? Y multiplicarla por 4 y demás, pero así podemos utilizar aproximadamente, con toda confianza, la fórmula de área por distancia al cuadrado, ¿sí? Que no cambiaría mucho si utilizáramos pi cuartos, es del radio a la 4, ¿sí? Solo utilizamos el área por la distancia al cuadrado. No sé si ustedes tal vez en dinámica han visto que la inercia de un sólido es la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? Donde lo concentran, ¿sí? Similares acá, que el área la concentramos por la distancia al cuadrado. Ah, ya, ok, gracias. No sé si alguien tiene alguna otra duda, ¿sí? Recuerden que aquí podemos utilizar cualquiera de los dos, ¿sí? Aquí solo era una como comprobación. Sí, decime. Disculpe, mire, eso del área por la distancia al cuadrado se refiere en cualquier momento que tengamos que sacar una de un círculo o solo en este caso porque eran 4. Fíjate que mira, las varillas de acero, la verdad, son un área muy pequeña, ¿sí? Entonces, conservativamente, no se utiliza porque, o sea, fíjate, en el 25 milímetros es el diámetro, pero el área del concreto es mucho más grande, ¿va? Entonces es una parte como despreciable, por así decir, la de un pi octavos del radio a la 4. Sí, Ah, ok, incluso ok. ustedes ven en cualquier, ya cuando, digamos, los que son ingenieros civiles, esa inercia solo así se determina, porque lo que más domina es la distancia que está al cuadrado, entonces ese va a ser un factor más grande comparado con el otro, que es casi 0. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda o comentario. ¿Sí? ¿O todo bien o todo claro? Sí, que todo claro. Muy bien, gracias. Entonces vamos a cambiar de página, ¿sí? Y vamos a hacer otro ejemplo respecto a esto, ¿sí? Entonces, aquí ya les debería salir. Ahí está, ¿sí? Entonces tenemos la viga de concreto reforzada, se utiliza para soportar la carga mostrada. Determina el esfuerzo normal en cada una de las varillas de acero y
el esfuerzo de compresión máximo en el concreto, ¿sí? Suponga que el concreto tiene alta resistencia. Bueno, eso no lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestra viga, ¿sí? Yo aquí ya les doy el momento máximo del diagrama de corte y momento, ¿sí? Para que nos dediquemos solo a ver el concepto del área transformada, ¿sí? Muy bien, entonces si desean copiamos las instrucciones y continuamos, ¿sí? Solo les voy a dar las E de cada uno. La E del acero es 29.000 KSI. Y la E del concreto es 3.600 KSI. No. Muy bien. Entonces, como costumbre, vamos a convertir todo a concreto, ¿sí? Lo vamos a transformar todo a concreto, ¿sí? Para ello vamos a determinar la N, que sería igual a E del acero dentro de E del concreto. O sea, 29.000 KSI dentro de 3.600 KSI, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? Muy bien, gracias. .06, ¿sí? Recuerden que es un número adimensional, ¿sí? Entonces vamos a dibujar nuestra sección transformada y agrietada, ¿sí? O sea, aparte de que se transforma, se agrieta. Sección agrietada. ¿Sí? Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener una base de 8 pulgadas. ¿Sí? La sección transformada la vamos a colocar como una franja, ¿sí? Que sería N por AS, ¿sí? Vamos a tener la distancia. Recuerden que la H total es de 15 pulgadas. Me dicen que tengo un recubrimiento de pulgadas. Entonces, sea 15 pulgadas menos 2 pulgadas son 13 pulgadas, ¿sí? Entonces, a mí lo que también me va a interesar va a ser las distancias X. ¿Sí? La distancia X que hay al eje neutro, ¿sí? Y que sería acá. Y la distancia 15 menos X. Muy bien. Entonces, el procedimiento, la verdad, es como muy tal vez que podría cambiar es las dimensiones, ¿sí? Pero en esencia todo es lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar el área transformada 8.06 por
cuartos de 1 pulgada al cuadrado, ¿sí? Y como tengo 3 varillas, entonces por 3, ¿sí? ¿Cuánto me da el área de concreto? El área del acero ya transformada a concreto. ¿Cuánto me da? $18.99. Gracias. 18.99 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Entonces, Ingeniero, sí, dígame. disculpe, no sé, yo tengo una duda, ¿no sería abajo así como 13 menos X? 13 menos... Ah, sí, perdón. Gracias. Me había confundido. Ahí sería 13 menos X. Gracias. Entonces, corregimos acá. Porque 13 es la distancia. Y 15 era la base total. Entonces, ahora vamos a igualar tensión y compresión, ¿sí? Compresión y tensión son iguales. Suele tener otra. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la parte en compresión? Sería, recuerden que el centroide está a X medios, ¿sí? Entonces sería 8 por X, que sería su base, por X medios, tiene que ser igual a 18.99, que es el área, por la distancia 13 menos. Entonces nos daría 4x al cuadrado es igual a 18.99 por 13 menos 18.99 x, ¿sí? Entonces bajamos, como que les digo yo, continuamos 4x al cuadrado más 18.99 x menos 18.99 por 13, 246.87, ¿sí? 246.87. Y esto es igual a 0, ¿sí? ¿Cuánto nos dan las x1 y x2 resueltas en nuestra calculadora? X1 me dio 5.83 Muy bien, gracias. 5.83. y X2 menos 10.58. Muy bien, menos 10.58. Gracias. Entonces, esta no la vamos a utilizar porque la descartamos, ¿sí? Sino que la única que vamos a utilizar, 5.83, porque es el valor positivo, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a el cálculo de inercia. Que en este caso sería inercia de compresión. Sería igual a 1/3 de la base, que es 8, por la altura, que es 5.83 al cubo, ¿sí? ¿Cuánto nos da esa inercia? Y la inercia en tensión sería igual a 18.99 por la distancia 13 menos 5.83 al cuadrado, ¿sí? Recuerden que esto es área por distancia al cuadrado. Y este es 1/3 de la base por la altura del cubo.
cuánto nos dan cada una de las inercias y la inercia sería la sumatoria. Ingeniero, una pregunta. Sí, decime. ¿Será que podría repetir cómo hizo lo de compresión igual a tensión? Es que me perdí ahí. Ah, lo que pasa es que igualé lo multipliqué el área de compresión al eje neutro, ¿sí? El eje neutro es cada transición entre tensión y o la tensión sería la parte del acero menos igualé las áreas por sus brazos, o sea, las distancias a los centroides para encontrar el valor de X. Ah, está bien. Sí, gracias. ¿Cuánto nos da? La de compresión da 528.41. Muy bien, 528.41 pulgadas a la 4. Y no, y la otra 976.25. Muy bien, pulgadas a la 4. Gracias. Ahora, ¿cuánto nos da? Muy bien, así 528. ¿Cuánto nos da la sumatoria? 1504. 1504. Muy bien, gracias. 1504.66, me imagino. Sí, 66. Muy bien, gracias. Entonces, ahora ya podemos pasar a terminar los esfuerzos, ¿sí? El esfuerzo del concreto sería igual a el momento aplicado. Yo tengo 440 kips por pie, ¿sí? Por pie. K por pie. Ahora lo voy a pasar a pulgadas, ¿sí? Para que, como tengo la inercia y la distancia en pulgadas, por la C 5.83 pulgadas, dentro de la inercia total 1504.66 pulgadas a la 4. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el esfuerzo de compresión? Nos daría en KSI. .86. Muy bien, 1.86. KSI, gracias. Y ahora, ¿qué sería igual a? Que sería igual al mismo momento 40 kip K por pie por 12 pulgadas centro de pie, ¿sí? Por la distancia 3 menos 5.83. ¿Sí? Y la inercia que sería la misma, 1504.66 pulgadas a la 4. ¿Y cuál sería? Como esto es concreto, ¿sí? Y para pasarlo a 0 por 8.0. ¿Sí? Eso es para transformar. ¿Cuánto nos da el respectivo esfuerzo? $18.44. Muy bien, gracias. 18.44 KSI. ¿Sí? Ese sería el de tensión. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario.
¿Estamos todos bien? ¿Todo claro? Sí, que todo bien, gracias. Entonces, paso al siguiente ejemplo, ¿sí? Siempre en la parte de concreto, ¿sí? Y ahora les voy a dar otra sección. Entonces voy a cambiar de página, ¿sí? Voy a hacer otra página. Inge, Sí, decime. una duda con el anterior. ¿El 12 que estaba en el numerador es de qué es? El 12 es para convertir el momento, como el momento está en keep pie, para pasarlo a pulgadas. Ah, ok, ok, sí, sí. Es que pensé que era eso, pero no estaba seguro. Gracias. Ah, bueno, sí, no hay problema. Muy bien, entonces vamos a ver. Muy bien, entonces tenemos esta viga de concreto eh, y el momento aplicado, el momento positivo, ¿sí? Sería igual a, ahorita les digo, 1500 kip por pulgada, ¿sí? Nuestra ES sería igual a 29.000 KSI y la E de concreto sería igual a 3.100 KSI, ¿sí? Entonces, como vamos a convertir todo a concreto, entonces ya sabemos que la N es igual a 8.06, ¿sí? Entonces ya podemos plantear. Ahora, aquí el elemento nos dicen 3 varías, número 11. Entonces, ya eso ya corresponde, esto ya es el área total, ¿sí? Este ya es el área de las 3 varías, ¿sí? Entonces, vamos a igualar tensión y compresión para ello. Esto serían 12 pulgadas. Esto sería X. Aquí yo tengo el N por AS. ¿Sí? Esto sería mi X. Y aquí yo tengo como el recubrimiento de 3 pulgadas y 18 es la altura total, entonces 15 pulgadas menos X, ¿sí? Y aquí yo tendría 15 pulgadas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos da 4.68 por 8.06? Que sería ya el área ya transformada. $37.72. Muy bien, gracias. 37.62 pulgadas cuadradas. 72. Pulgadas cuadradas. Entonces, ahora vamos a igualar compresión y tensión. Entonces, para compresión, es la base por la distancia al centroide, sería igual a 37.72, que es el área del acero, por la distancia a ese centroide, ¿sí? Al eje neutro, perdón, que sería de
15 menos X. ¿Sí? Entonces ya podemos despejar. Es igual a 37 por 15. 565.8 menos 672 x. Me quedaría 6x al cuadrado más 37.72x menos 565.8. ¿Sí? Todo esto es igual a 0. ¿Cuánto nos da x1 y cuánto nos da x2? Eh, 7.06. Muy bien, 7.06 nos da acá el positivo. Sí, positivo. Ah, muy bien. Y la otra menos 13.35. Menos 35 pulgadas, ¿sí? Entonces este no lo usamos, este es el válido y nos vamos por acá. Entonces ahora yo ya puedo hacer el cálculo de inercia, ¿sí? ¿Sí? Ahora la inercia sería igual a inercia en compresión. Sería igual a 1/3 de la base, que es 12, por la altura 7.06 al cubo. Y la inercia en tensión, que sería igual a 37.72 por X, perdón, por 15 menos X, o sea, 15 menos 7.06 al cuadrado. ¿Cuánto nos dan cada una de las inercias? La primera en 1407.58. 1407.58 pulgadas a la 4. ¿Sí? ¿Cuánto da la siguiente? $2,378. Exacto. Muy bien, 2378 pulgadas a la 4. Y 2378. Muy bien. ¿Y cuánto nos da la inercia total? Me queda Nos da 3785.58. .55. ¿Así está bien? 58. Ah, 3700. No, 58. Este es el que está mal. Muy bien. Entonces, ahora podemos determinar los esfuerzos. Esfuerzo en el concreto. Ven que la verdad que es muy metódico, ¿no? Concreto. El momento que me dan es de 1500 kip por pulgada, entonces no lo tengo que convertir a nada, sino que trabajo con él. La C sería 7.06 y la inercia sería 3785
.58. ¿Cuánto nos da el esfuerzo en compresión? Y pasaremos a determinar el esfuerzo en tensión. Sería el esfuerzo en el acero. Y recuerden por N. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? La primera 2.8 KSI. Muy bien, 2.8 KSI, gracias. 25.36 KSI. Sí. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Todos llegamos a esa respuesta, ¿sí? ¿Dudas, comentarios? No hay ingeniero, gracias. Muy bien, gracias. ¿Sí? Entonces ya todos terminamos de copiar para pasar a un siguiente tema. Muy bien, Ya, gracias. ingeniero. Entonces vamos a pasar a otro tema. Sí, siempre dentro de vigas, ahora ya no vamos a ver vigas compuestas, sino vamos a ver algo similar que vimos en torsión, ¿sí? Ven que casi que se traslada de materiales compuestos y así. Ahora vamos a ver algo que se le conoce como comportamiento comportamiento elastoplástico, ¿sí? En vigas, ¿sí? Entonces, tenemos de formación unitaria, ¿sí? Vamos a tener ese nuestro diagrama y va a tener la siguiente forma, ¿sí? Vamos a tener, solo que en vez de tau va a ser esfuerzo, ¿sí? Sigma, y en vez de gamma va a ser deformación unitaria, o sea, epsilon, ¿sí? Entonces, nuestro diagrama primero tiene una parte proporcional, ¿verdad? ¿Sí? Una parte, una recta, ¿sí? Y después tenemos una parte plástica, ¿sí? Que sería una parte recta. Entonces, llegamos hasta cierto esfuerzo de fluencia, o sea, esfuerzo Y, a determinado módulo de elasticidad, perdón, epsilon Y, hasta que ocurre la ruptura, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos la zona elástico y la zona plástica. Formaciones permanentes.
Deformaciones permanentes, ¿sí? Entonces, vamos a tener los 4 casos, solo que ahora van a estar, en vez de ser en torsión, van a ser en compresión, ¿sí? Entonces, el caso número 1, cuando yo tengo, supongamos una viga rectangular, entonces la viga rectangular, si está en momento positivo, ahorita no vamos a caer mucho en si es positivo o negativo, va a tener su momento así. Y el esfuerzo aquí y el esfuerzo acá van a ser mucho menores que el esfuerzo de fluencia, ¿sí? O sea, van a estar en un rango muy... Nosotros nos hemos movido o nos hemos estado en este rango, ¿sí? Aquí está. Entonces el caso número 1, el punto número 1 estaría como por acá, ¿sí? Donde todo es... Ahora vamos a ver el caso número 2. Que es similar a este, solo que en la fibra más alejada, vamos a estar alcanzando el esfuerzo de fluencia, ¿sí? O sea que está fluyendo completamente, ¿sí? Entonces aquí tendríamos esfuerzo de cabal en los, si es una sección rectangular, cabal en los 2 puntos, F y E, ¿sí? Muy bien, ¿dudas sobre estos 2 primeros? ¿Algún comentario? Identificamos cuál es cada uno. Estaríamos en el punto 2, el caso 2, por acá, ¿sí? Ese es el caso número 2. Alcanza en el punto más alejado. Alcanza fluencia. Ahora vamos a ver el caso número 3. Creo que ya estamos un poco más identificados de eso. Caso 3. Que de la siguiente forma, ¿sí? Cuando ya todo es totalmente plástico, ¿sí? Entonces tendríamos esta parte acá. ¿Sí? O sea, toda el área está en el rango plástico, ¿sí? Toda la figura está en el rango plástico. O sea, la transición entre tensión y compresión no va a ser tan marcada, sino que va a ser muy abrupto. Esfuerzo en Y y esfuerzo en Y, ¿sí? Y aquí el momento sería acá. Entonces, en este caso, que es totalmente plástico, ¿sí? Estaríamos lo más alejado, un poquito antes de la ruptura, ¿sí? Pero estaríamos por acá. Ese sería nuestro caso número 3. Y ahora tenemos una transición entre el caso 3 y el caso 2, que se le conoce plástico, ¿sí? O parcialmente, ¿sí? Parcialmente plástico. Caso 4, parcialmente. Lo que significa que tengo un núcleo, sí, un núcleo por así decirlo, elástico.
un núcleo elástico. ¿Y cómo sería? Sería entre el caso 2 y el caso 4. Tendría yo una parte elástica y después lo demás, lo más alejado, sería elástico. Creo que esto nos recuerda mucho a torsión, que teníamos los 4 casos. Muy bien, esfuerzo en Y y esfuerzo en Y. El momento M. Y hacia cierta altura, esto es elástico, ¿sí? Muy bien, entonces estaríamos casi o por acá, ¿sí? Entre cada uno de estos puntos. El caso número 4. ¿Tienen dudas sobre esto que tenemos acá? Yo solo no entendí muy bien la diferencia entre el... ¿Entre cuál? Disculpa, no te escuché. Sí. No sé si ahí me escucha mejor. Sí, ahora sí te escucho. Ok, la diferencia entre el caso 3 y el caso 4, los últimos dos. El caso 3, lo que ocurre es que la figura ya está totalmente plástica, o sea, ya toda la sección ha alcanzado FY, ¿sí? Ahora, en el caso 1 y en el caso 2, digamos, a esta distancia, estamos a un valor mucho más pequeño que FY, ¿sí? Igual acá, es más pequeño que FY, ¿sí? Pero en este caso, toda la sección, o sea, todos los puntos, es constante el esfuerzo de fluencia. Y el caso 4, El caso 4 es como el punto medio, ¿sí? O sea, estamos o en tensión, hay una parte elástica, ¿sí? Pero hasta cierta deformación a comportarse como plástico, ¿sí? Recordemos que la deformación unitaria, ¿sí? Voy a bajar un poco. O conforme a la altura, ¿sí? Aquí estaría nuestra deformación unitaria. Y nuestro eje neutro. Es mayor que la de Y, va a estar en no sé si por ahí va tu... Muy bien. Entonces, si desean, realizamos un ejemplo para que se entienda mejor la situación, ¿sí? Así para despejar dudas. Muy bien, no sé si ya todos terminaron de copiar, así pasamos al ejemplo. Ya, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, a la siguiente página. Muy bien. Aquí nos dicen que determinemos el momento plástico en la sección mostrar y que determinemos nos dice, asumiendo que
el acero se comporta elastoplásticamente y que el esfuerzo de fluencia es 36 KSI. ¿Sí? Entonces, vamos a primero nosotros determinar el caso número 3, ¿sí? Y después vamos con la parte plástica, ¿sí? Entonces, inciso número A, vamos a determinar el, ¿qué les digo yo? El momento de fluencia, ¿sí? Momento de fluencia MY, ¿sí? Entonces, para ello yo tengo que encontrar la inercia, ¿sí? La inercia y la distancia, ¿sí? Entonces vamos con el centroide, ¿sí? Cálculo del centroide. Vamos a hacer ¿sí? Esta figura que está acá. Vamos a hacer el cálculo del centroide. Lo vamos a dividir en dos figuras, la figura 1 y la figura 2. Entonces vamos a colocar figura, área, distancia y momento al eje X. ¿Sí? Entonces, su área sería, aquí tenemos de base total 1.8, que sería 0.6 por 3. 1.8. ¿Sí? Y su altura Y sería 0.4 dividido entre 2. O sea, 0.20. Y de la figura 2, su área sería igual a 1.20 por 0.6. Y su altura sería 1.20 dividido 2 más 0.4. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan las áreas de cada figura? La figura 1 me da 0.72. Muy bien, gracias. 0.72 pulgadas al cuadrado. Y de la figura 3. Y la figura 2 me da lo mismo. ¿Te da lo mismo? Muy bien. 0.72. Y aquí creo que es una pulgada. Entonces, ¿cuánto nos da la multiplicación? Área por Y. Nos da un momento respecto al eje. $0.144. Muy bien, gracias. 0.144 pulgadas al cubo. Y el otro 0.72. Muy bien, gracias. Y ahora vamos a encontrar el área total y cuánto nos dan los momentos respecto al eje X total. El área total es de 1.44. Muy bien, gracias. 1.44 pulgadas cuadradas. ¿Y cuánto nos da esto? 0.864. Muy bien, 0.864. Gracias. Pulgadas. Entonces vamos a utilizar el centroide Y, sería igual a los momentos respecto al eje X, o sea, 0.864 pulgadas al cubo, dentro de 1.44 pulgadas al cuadrado, ¿sí?
¿Cuánto nos da esto? .6 pulgadas. Muy bien, gracias. 0.6 pulgadas es nuestro centroide, ¿sí? Ahora vamos a determinar nuestra inercia, ¿sí? Cálculo de inercias. Que sería igual a IX1. Sería igual a 1/12 de la base, que es 1.8, por la altura, que es 0.4 al cubo, más 0.72 pulgadas al cuadrado, por una pulgada menos 0.6 pulgadas al cuadrado. Ese sería IX1. E IX2 sería igual a 1/12 de la base, que es 0.6, por la altura, que es 1.20 al cubo, más 0.72 pulgadas al cuadrado, por la distancia entre los centroides. No, aquí me confundí. Aquí es 0.2, perdón. Me confundí de figura. Aquí sería 0.2. Y aquí sí sería 1 menos 0.6. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan las inercias? La primera 0.1248. Muy bien, gracias. 0.1248 pulgadas a la 4. Y la segunda da 0.2016. Muy bien, 0 pulgadas a la 4, sí, gracias. ¿Y cuánto nos da la inercia total? Sería la sumatoria de estas dos. ¿Cuánto nos da la I total? 0.326. 0.326,4, ¿sí? Pulgadas a la 4, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Soy el ingeniero Escamila y X2 me da 0.2016. 0.2016. Ahorita vamos Sí, a ver. ingeniero, sí, los cálculos sí están con 0.2016. Bueno, sí, pues lo escribí mal de seguro. 0.2016. Muy bien. Entonces, veamos. Yo sé que el esfuerzo de fluencia es al que voy a llegar, ¿sí? Esfuerzo en Y es igual al momento. Entró de la distancia C por la distancia C, entró de I, ¿sí? Entonces, yo voy a despejar para M y me quedaría el momento en Y. Sería igual al esfuerzo en Y por la inercia dentro de C, ¿sí? Ahora, ¿qué C yo tengo que utilizar? Tengo que utilizar la C más grande, ¿sí? Veamos, si mi distancia es 0.6 de hasta acá, ¿sí? O sea, el centroide está a 0.6, ¿sí? La figura. Aquí está, el centroide está aproximadamente por acá, a 0.6, ¿sí? ¿Cuál es la C que tengo que utilizar? La distancia más grande, ¿sí? Porque esa me haría que
el momento alcance fluencia, ¿sí? Que la parte más alejada, ya sea en tensión o en compresión, alcance fluencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esta parte? Si yo tengo 1.4 de altura, ¿sí? O sea, 1.2, no, tengo 1.6 de altura. ¿Cuánto sería esta distancia? Sería 1 pulgada, ¿sí? Entonces tengo que utilizar 1 pulgada de altura, ¿sí? Entonces voy a colocar el esfuerzo de fluencia, que es 36 KSI. 36 KSI, ¿sí? Por la inercia dividido C, ¿sí? A esta división se le conoce como módulo de sección, ¿sí? De sección elástico, ¿sí? Que es igual a, o se denota con la letra SX, ¿sí? Entonces nuestra figura quedaría, determinemos I dentro de C, que sería 0.326, 4 pulgadas a la 4, dentro de 1 pulgada, nos da unidades de 0.3264 pulgadas al cubo, ¿sí? Este es nuestro módulo de sección SX, ¿sí? Y el momento en Y sería 36 KSI, pero esfuerzo en Y por SX, o sea, 36 KSI por 0.3264 pulgadas al cubo, ¿sí? ¿Cuánto me da el momento de fluencia? A mí me da 11.75. Muy bien, gracias. 11.75 kip por pulgada, ¿sí? Pulgada, ¿sí? Entonces, en la parte más alejada, o sea, a 1 pulgada, voy a alcanzar FY, ¿sí? Como la figura no es simétrica, tal vez en la parte en tensión, no voy a estar en FY, todavía voy a estar en un valor menor que FY, pero lo que importa es que en el punto más alejado yo alcance FY, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con cuál C utilizan. Vamos a colocar aquí una observación. Utilizar la C más grande. Muy bien, no sé si alguien tiene dudas o comentarios. ¿O todo bien o todo claro? Yo tengo una duda, ingeniero, con eso de la C más grande. ¿Eso depende de la figura o siempre será así en estos casos? No, siempre es la C más grande, la distancia más alejada del eje neutro a la figura en tensión o en compresión, ¿sí? Ahorita solo determinamos el momento sin importar si la C estaba en tensión o en compresión. Ok, gracias. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda. No, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a ver, solo vamos a plantear cómo sería lo del momento plástico, ¿sí? Momento plástico y con eso terminamos. Momento plástico, ¿sí? Que se denota con la letra MP, ¿sí? Entonces en el momento plástico, ahora vamos a ver, aquí yo tengo mi figura, ¿sí? Y a mí lo que me interesa o lo que yo voy a ver es determinar el área total de la figura, ¿sí? Como yo no puedo utilizar el mismo centroide, ¿sí? Porque esta parte, o sea, el 0.6 es el eje neutro elástico, ¿sí? Ahora nosotros vamos a determinar
un nuevo centroide que sería el eje neutro plástico, ¿sí? Así como el ENP, ¿sí? Donde cabal está la transición entre tensión y compresión, ¿sí? Recuerden que va a ser el mismo, va a coincidir si la figura es simétrica, ¿sí? En este caso la figura no es simétrica. Para ello vamos a utilizar que el área total dividido 2 es igual al área en compresión, ¿sí? Y es igual al área en tensión. ¿Sí? Entonces el área total me da 1.44, ¿sí? El área total es 1.44 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Dividido 2 me da 0.72 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Ahora, yo tengo que encontrar la distancia a la que ocurre, a la distancia o a la altura a la que se divide el área, ¿sí? Para ello voy a hacer el siguiente planteamiento, ¿sí? Entonces yo sé que este 0.6 es constante. Y lo que me interesa es esta distancia, X, ¿sí? Entonces 0.6 por X es igual a 0.72 pulgadas al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da X? ¿Cuánto nos da X? ¿Cuánto? 1.2. Muy bien, 1.2, 1.20 pulgadas, ¿sí? Significa que cabal a una altura de 1.20, visto desde acá arriba, esta sería el área en compresión y esta sería el área en tensión, ¿sí? Cabal el eje neutro está donde se dividen las dos figuras. Eje neutro plástico. Esto es compresión y esto es tensión, ¿sí? Compresión. Muy bien. ¿Dudas sobre esta parte? Y esta es tensión. ¿Dudas o comentarios? Entonces aquí lo que hicimos primero era determinar la ubicación del eje neutro. Muy bien, entonces vamos a continuar el día miércoles con problemas sobre este tipo, sobre eje neutro plástico y eso, para afianzar este tema, ¿sí? Entonces nos vemos el miércoles, ¿sí? Ya con esto, ya con lo que vimos hoy y lo que vimos la semana anterior, ya podemos avanzar mucho en nuestra hoja de trabajo. Muy bien, entonces feliz día. Nos vemos el miércoles.